¿Sabías que más de 300 millones de personas a nivel mundial tienen asma? ¿Eres una de esas personas que te falta el aire, sientes un silbido en el pecho, te cansas caminando, te pones a toser en medio de la noche cuando haces alguna actividad física te falta el aire? Yo soy la doctora Omaira Reyes, oncóloga clínica y médico funcional, y esto es Código Salud. Vamos a aprovechar mi compañía de este podcast, un crack del pulmón, el doctor Emil Jorge Mansur, quien nos va a ayudar a aclarar dudas. Vamos a descubrir cuáles son los mitos más famosos sobre el asma. ¿Se cura el asma? Hoy te lo vamos a dejar saber en Código Salud. Vamos a iniciar con lo más básico, porque la mayoría de las personas creen que el asma no es más que una tosecita acompañada de silbidos, y tenemos que aclarar que el asma puede ser una condición compleja. Vamos a iniciar diciendo, ¿qué es el asma? Bueno, mira, el asma es una condición ampliamente conocida y estudiada a nivel mundial y que se define en forma grande como un proceso obstructivo respiratorio que supuestamente es reversible, el cual es evidenciado por pruebas de función pulmonar y que se caracteriza por episodios de exacerbaciones, o sea, de que se pone malo, y periodo de remisión, o sea, que se pone bien. Es muy variable su forma de presentación, haciendo que sea ciertamente difícil el diagnóstico, porque los pacientes pueden tener una amplia variedad de síntomas que pueden correr desde tos hasta dificultad para respirar y combinarlos en diferentes escenarios. Y algo muy importante, porque regularmente escuchamos la historia de que mi mamá fue una asmática durante su niñez, fue un asma de difícil manejo, en mi familia todo el mundo es asmático, pero ¿es realidad que el asma es hereditaria? Mira, hay factores de riesgos importantes y es una de las enfermedades que se conocen como enfermedad de dos hit o two hit disease, en la cual hay una carga genética importante en la cual tú puedes tener predisposición a hacer asma. Por eso, si hay familiares que son asmáticos de forma directa o indirecta, tú puedes tener factores que te hagan serlo. Y la segunda es la exposición ambiental o infecciones virales o infecciones bacterianas. No es secreto para nadie que luego de que el COVID dio, una gran cantidad de personas se le activó el asma, siendo adultos inclusive. Entonces, esto no es ilógico, lo vemos en niños luego de infecciones del respiratorio sincitial o de influenza. Entonces, ciertamente sí es hereditaria. Entonces, podríamos decir que de manera individual el asma puede ser autoinmune, puede ser alérgica. ¿Qué podemos decir al respecto? Mira, el tema de la autoinmunidad, que hemos querido utilizarlo mucho en el tiempo, vamos a tomarlo entre comillas. Es un proceso que puede tener un corte alérgico, es un proceso que puede tener un corte inflamatorio, es un proceso que puede tener algo de exposición o de cambio de temperatura violenta, sea caliente a frío o frío a caliente. Entonces, todas esas son posibilidades las cuales pueden tener en el espectro de los 5 tipos grandes de asma. Entonces, ciertamente, no te voy a decir que es solamente autoinmune, pero tiene que ver. Perfecto. Entonces, algo que escuchamos con mucha frecuencia y que de hecho es característico en nuestro país escuchar es que el asma se cura y que hicieron tal tratamiento durante la niñez o en la adultez y que posterior a ese tratamiento esa persona o ese paciente se curó. ¿El asma se cura o no se cura? Mira, gracias a ese enunciado de que el asma se cura en República Dominicana, hay muchas personas que han hecho mucho dinero. ¿Qué sucede? El asma de forma natural en la niñez es un proceso que se va activando y entrando en remisión y luego, ahí entrando a la adolescencia, se duerme. Entonces tú tienes pacientes que normalmente 7, 8, 9 años comienzan a disminuir los síntomas y se vuelve y se reactiva a 15, 17, 20 años. ¿Qué pasa? En nuestro país, las intervenciones que hacen por temas tradicionales suelen ser como en esa edad. Entonces, que a alguien le dieron un zumo de tal cosa, un producto orgánico de tal cosa, curo el pecho apretado, esos letreros están por toda la ciudad. Hay mucha gente que ha hecho mucho dinero. Entonces, si usted le da algo que pega en fecha, misteriosamente le da fuerza a la teoría de que el asma se puede curar. Pues le comento que eso no se cura. Entonces, si es asma real, porque tengamos en cuenta que tenemos un grupo de pacientes también diagnosticados con asma que no lo son, lo cual hace esto aún más difícil explicarle a una gente que eso no se cura. Pero si realmente es asma, no se cura. Entonces, algo muy importante es, vamos a aclarar qué es remisión. La remisión es una etapa donde la enfermedad
disminuye los síntomas o incluso desaparecen y por consecuencia la persona siente que ya está sana, es decir, que se curó. Entonces, de ahí viene el término de que el paciente está curado y que les reapareció en la adultez, por ejemplo, el asma. Entonces, no es que se curó, es que la enfermedad entra en remisión y se puede exacerbar con ciertos estímulos. ¿Sabías que puedes desarrollar asma por culpa de tu trabajo? Pues sí, hay algo llamado asma ocupacional. Esta aparece en personas que están expuestas constantemente a sustancias irritantes como polvo de madera, productos de limpieza, látex, harinas, vapores químicos y aires acondicionados no higienizados adecuadamente. Lo más complicado es que a veces estos síntomas solo aparecen cuando el paciente está en su trabajo y suelen desaparecer los fines de semana o en las vacaciones. Por eso es difícil hacer la relación clínica. Si tienes tos persistente, dificultad para respirar o un silbido al respirar en tu ambiente laboral, te sugiero que consultes a un especialista porque pudiera ser asma ocupacional. ¿Qué hace que el asma sea tan particular que hay personas que pueden llevar una vida totalmente normal, sin grandes complicaciones en el trayecto de su vida, y otras personas que inclusive ameritan llegar a intensivo? ¿Qué la diferencia y qué hace que sea peor? Mira, el tema de la enfermedad es que, como te mencioné, tiene una presentación variada según las personas. O sea, tú puedes tener una persona que solamente te haga crisis cuando hace ejercicio, pero tú tienes otro que nada más te hace crisis cuando hay cambio de temperatura violento. Pero tú tienes otro que te hace crisis cuando entra a la casa de fulano y le prenden el aire acondicionado y comienza a toser. Entonces, es tan variada la forma de presentación que a su vez vas a tener un espectro muy variado de formas de tratamiento. Al entender esto, hay algunos pacientes que hacen crisis muy severas, las cuales pueden responder o pueden que no, y otros que nunca mejoran de las crisis porque quizás no han llegado a los escalones de tratamiento que necesitan. Porque aquí el tema del tratamiento de asma es muy sui generis. Como hay muchas cosas nuevas que no están cubiertas y hay pacientes que a veces no son diagnosticados adecuadamente, hace que el paciente asmático tenga una variabilidad de síntomas muy grandes. O sea, tú puedes tener un paciente que te llegue a intensivo porque duró una semana sin usar tratamiento, o puede ser que un paciente nunca visite una unidad de cuidados intensivos. Realmente, gracias a Dios, ver el asma letal o el asma muy severa no es lo mismo que asma de difícil control. Gracias a Dios es infrecuente, pero cuando tú ves ese caso, realmente marca, porque es un paciente que se ve agudamente enfermo, que responde muy pobremente a los medicamentos y que si no se controla rápido, se va a morir. Y es de estos pacientes que llegan a la emergencia que cuando le ponen el estetoscopio no se le oye nada o se le oye quizá disminuido el ruido, le ponen el oxímetro y no está desaturando y le dicen él no tiene nada, que es una crisis de pánico. Es una de las cosas que más duele, que a las 3 de la mañana tú vayas a una emergencia, te examinen y te digan que tú no tienes nada y te estás asfixiando. Esa es la forma de presentación típica de estas crisis. Entonces, típicamente la gente se autodiagnostica de asma, es decir, hacen crisis de sibilancias, dificultad respiratoria y dicen, yo soy asmático. Pero es muy importante reconocer que el asma se diagnostica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para diagnosticar el asma de manera fidedigna y segura? Mira, el diagnóstico de asma se hace combinando síntomas clínicos, hallazgos espirométricos, o sea, en función pulmonar, y demostrando reversibilidad de los síntomas con tratamiento. No todo el mundo se logra hacer un diagnóstico adecuado porque el diagnóstico depende de la evidencia fidedigna de estos resultados. Específicamente con el tema de la obstrucción respiratoria. Cuando usted le hacen una espirometría, que es la prueba de función pulmonar que estamos hablando, y también ahora se le agrega hacer el FeNO, que es la fracción excretada de oxígeno inhalado, esas dos pruebas hacen que nos presenten la obstrucción respiratoria. Si el paciente presenta mejoría con el uso de inhaladores o el uso de esteroides y mejora esos síntomas, además de presenta una mejoría en la función pulmonar, paciente va a ser diagnosticado como asma. Por ende, no todo el mundo que presenta los síntomas antes mencionados tiene asma. Entonces, algo importante que mencionemos aquí para que la gente tenga una idea es ¿qué es la espirometría? Porque es una prueba que se realiza mucho en el consultorio de un neumólogo. ¿Y por qué se realiza tanto? Bueno, porque como hemos mencionado, a partir de ahí
se va a caracterizar el asma y se van a tomar controles de los valores encontrados. La espirometría es un conjunto de maniobras que hacemos, que especialmente implica una maniobra vital forzada, que lo que hace es poner al paciente a tomar mucho aire, a exhalar durante como un mínimo de 6 segundos, y esto va a medir la velocidad con la que sale el aire, la cantidad de flujo de aire que tú botas, y eso nos va a demostrar a nosotros la famosa obstrucción. Cuando tenemos una inflamación en las vías aéreas, que es lo que pasa al paciente asmático, esas vías aéreas se colapsan temprano. Entonces, en vez de bajar recta, bajan curva. Esa curva es lo que nos va a dar a nosotros el patrón obstructivo del paciente y es lo que nos puede confirmar un diagnóstico de asma. Hay algunas pruebas adicionales dentro de la misma espirometría, como la capacidad vital lenta, como el minuto máximo ventilatorio y la prueba de reversibilidad con broncodilatadores. Entonces, se combinan varias cosas, pero entre ellas, la espirometría clásica es con esas maniobras. Perfecto. Gracias por aclararnos que no es un estudio invasivo, es decir, que no vamos a poner al paciente a sufrir para hacerle una espirometría ni nada por el estilo. Entonces, muchas personas van a sospechar que tienen asma, pero no siempre van a saber cómo dirigir más o menos su diagnóstico para acudir donde el neumólogo. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes con que se presenta el asma? Lo importante es recordar la tos. Es el más frecuente por mucho. La dificultad para respirar, la sensación de opresión torácica. Que el paciente adicional a esto tenga síntomas rinonasales y a nivel de garganta que puedan acompañarse con los síntomas que estoy mencionando. Despertares nocturnos con dificultad para respirar. Cansancio al hacer actividad física. Que tú tengas dificultad para respirar desproporcionada a la actividad física que tú realices. Es muy importante. Porque, por ejemplo, hay personas que comienzan a caminar y de momento le da una opresión en el pecho, que pudiera ser cardíaco, pero todo tiene que comenzar en algún punto. Si fuese cardíaco, que hubieran comenzado por un cardiólogo, está bien, pero si estas manifestaciones se acompañan de todo lo que he mencionado y le agregamos el pitico o el silbido o sibilante, como le llamamos nosotros, ya tú tienes altos indicios de pensar en que tú eres asmático. Ojo, el hecho de que tú hayas tenido un episodio sibilante, por ejemplo, luego de una gripe, no necesariamente significa que tú vas a ser asmático o lo eres o que te vas a quedar siéndolo, pero amerita que te evalúen, porque nada debe de dejarse de investigar, especialmente si tú estás pitando. Muchas personas relacionan las crisis asmáticas con un evento que pasa en su vida o en su entorno. Sabemos que vivimos en un país tropical donde la temperatura y el clima nuestro cambia y tiene fluctuaciones muy variables en cortos periodos de tiempo. Y eso hace que muchas veces existan, de hecho, contaminantes a nivel de nuestros hogares que pueden desencadenar las crisis. ¿Cuáles son esos desencadenantes que más frecuentemente van a provocar crisis asmáticas? Bueno, mira, aparte de lo que he mencionado, que son los cambios de temperatura violentos, cambio de frío a caliente de una forma abrupta o cambio de caliente a frío, son situaciones que pueden inducir broncoespasmo, o sea, dificultad para respirar. A eso le agregamos los ácaros, el polvo, el moho, o sea, los hongos. Casi el 50% de las crisis por pacientes que son de tipo eosinofílico, o sea, de tipo alérgico, que se exponen a ciertas partículas, entre ellas la de los aire acondicionados, para decirla más fácil que se pueda entender, son pacientes que van a hacer crisis, o sea, el moho es importante. Al mismo tiempo, los productos químicos volátiles, como por ejemplo la famosa mezcladera aquí, que le da con mezclar amoníaco con vinagre para casi morirse, sí. Entre otras, y cloro, son algunos de los productos químicos que pueden desencadenar crisis, especialmente cuando se irrita la vía aérea. De eso, toda su variedad. Afortunadamente, todos los días tenemos una comunidad más grande que está haciendo ejercicio, que está incursionando en diferentes tipos de deporte y a mí eso me pone muy feliz. Pero tenemos un grupo de pacientes asmáticos y que muchas veces no lo saben, que refieren empeoramiento de su función respiratoria durante el ejercicio. ¿Qué podemos decir en relación al ejercicio y el asma? Mira, eso se llama broncoespasmo inducido por ejercicio, un tipo de manifestación en la cual esos pacientes, cuando hacen un rápido enfriamiento de la vía aérea y calentamiento por la actividad física, automáticamente inducen
una broncoconstricción, que es lo que va a definir la sintomatología. Entonces, hay algunos pacientes que lo presentan, otros que no. En los pacientes que lo presentan, eso se detecta, se evidencia, se hace una prueba de función pulmonar con actividad física o con broncoprovocación, y esto hace que lo pongan en evidencia. Se trata, súper manejable. Estos pacientes se les puede poner inhaladores previo a su actividad física y que vaya desarrollando tolerancia para lograr controlar estas manifestaciones y que siga haciendo su ejercicio. Pero vuelvo y te digo, como mencionaste, para poder mantener esa calidad en esos pacientes que quieren hacer actividad física y que están entrando en un nuevo sistema de salud en el cual están mejor, que está preocupado por el wellness, el hecho de que usted tenga dificultad al inicio no debe marcar detener las actividades, debe marcar buscar ayuda para entonces poder continuarla. Entonces vamos a mencionar ahora un punto clave, porque cuando se presenta una crisis asmática, el asmático debe saber reconocer cuándo podría tratarlo en su casa o si por el contrario existe alguna causa que entienda que debe salir de emergencia para ser evaluado. ¿Cuáles son esos síntomas que van a hacer que se le prenda el bombillito a la persona que está en medio de una crisis asmática para salir a buscar emergencia inmediata? Bueno, entiendo que todo paciente que tenga dificultad para respirar o presión torácica, o sea, que le apriete el pecho, que no pueda respirar y la sintomatología no mejora inmediatamente de forma espontánea, debe de buscar ayuda. Porque si usted tiene síntomas de asma o síntomas parecidos a esto y usted nunca los había tenido, usted no puede sentarse a diagnosticarse en su casa. Acuda a una emergencia para que sea evaluado, le hagan imágenes y le hagan estudios para identificar lo que sea o que no tenga y a su vez lo tengan que nebulizar, o sea, administrar los medicamentos inhalados o endovenosos para ayudarlo a romper su crisis. Recuérdense que no todo el que pita tiene asma, pueden haber muchas causas, entonces hacer usted pensar que porque usted siente un sibilante, está tosiendo, está apretado, quedarse en su casa es una mala idea. Entonces, se presentan estos síntomas, salga para una emergencia porque es mejor pecar por exagerado que asfixiarse en su casa. Eso es importantísimo porque a la hora de una emergencia, muchas veces los asmáticos se acostumbran a estar de crisis en crisis y descuidan cosas como las que hemos mencionado. O sea, una persona que se ha medicado como le haya explicado su neumólogo ante una crisis y no responde de forma adecuada, debería ir a una emergencia. Eso no es discutible. Esteroides inhalados y diabetes, ¿puedo usarlos? Si eres diabético y te recetaron un esteroide inhalado para el asma, quizás te preguntes, ¿me va a subir el azúcar? Buena pregunta. La mayoría de los esteroides inhalados usados a dosis correctas tienen muy bajo impacto sistémico, es decir, no afectan tanto tus niveles de glucosa como los esteroides orales o inyectables. Pero eso sí, si usas dosis altas o combinas con otros esteroides, puede haber un leve aumento. ¿Qué hacer? Seguir usándolos si es necesario, pero monitorear tu glicemia y trabajar en el control metabólico con tu médico, porque un asma mal controlada también puede estresar tu cuerpo y eso sí que va a elevar el azúcar. Algo que regularmente escuchamos es, yo utilicé la bombita por 2 semanas, pero yo la suspendí deliberadamente porque no me quiero hacer adicto. ¿Eso es real? ¿Se crea adicción a la bombita o eso es puro mito? Mira, no hay adicción a la bombita, porque sería lo mismo que decir que el paciente hipertenso es adicto a su medicamento de la presión. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no controla el proceso inflamatorio que usted tiene en la vía aérea, lo que sí está demostrado que a menos control, peor calidad de vida, menos años de vida. Porque eso sí ya lo sabemos, porque eso sí se ha comprobado. Entonces, hay una cantidad de mitos grandísimos del uso de los inhaladores que te dan taquicardia, que te dan un infarto, que te van a matar, que te suben el azúcar. Ya comentamos que literalmente el tratamiento es extremadamente beneficioso y le da calidad de vida a los pacientes. Entonces, sabemos que el control es relevante. Sabemos que mantener la enfermedad es controlada. Es lo único que ha demostrado disminuir morbo y mortalidad a nivel de días de vida, a nivel de años de vida en esos pacientes. Por lo tanto, debe de mantenerse el uso de los inhaladores, a pesar de que la gente crea que se van a volver adictos, pero que no es adicto.
El paciente tiene que mantener controlados sus síntomas. Entonces, el tratamiento del asmático es fluctuante, o sea, sube y baja con el pasar del tiempo. Puede ser que yo te deje los inhaladores 3 meses, puede ser que te lo baje, puede ser que te lo suba, dependiendo de tu función pulmonar, a la presencia de tus síntomas y cómo tú te vayas sintiendo en el proceso. Entonces, es un tratamiento dinámico. Entonces, vamos a aclarar algo. El tratamiento del asma no para todos los pacientes va a ser definitivo con inhaladores para toda la vida, pero sí existen pacientes que lo van a necesitar. Entonces, eso debe ser guiado absolutamente por un experto, en este caso el neumólogo, para decidir cuándo debería un asmático suspender los inhaladores, porque no todos van a necesitar inhaladores toda la vida. Totalmente. Por ejemplo, tenemos a pacientes que hacen eventos y desencadenan crisis, inclusive con años de diferencia. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? ¿Cómo se tratan esos pacientes? Bueno, mira, lo que se suele hacer, estos pacientes se le da monitoreo. Si el paciente está estable en el tiempo, por lo menos que uno lo evalúe cada 6 meses a un año, si no ha tenido nunca una crisis. Ahora, si tiene eventos y tiene eventos con frecuencia, debe acudir a evaluarse. En ese caso, si su función pulmonar está muy disminuida y tiene hallazgos clínicos, se le inicia tratamiento. Tratamiento que se va a reevaluar de 1 a 3 meses. Por eso siempre van a escuchar que se va a ver al mes, que se va a ver a los 3 meses. En esos momentos se le van a hacer pruebas de función pulmonar. Y esas pruebas van a ayudarnos a decidir si hay que subir, si hay que bajar, si hay que suspender, si hay que dejar en inhaladores de otra forma. ¿Por qué? Porque lo que queremos es obtener un control de la obstrucción respiratoria en la espirometría. O sea, que el paciente tenga numeritos que se vean bien. Ojo, hablando de numeritos, es importante que la población sepa que cuando usted le miden la saturación, que es el oxígeno en la sangre, y eso es un punto muy importante, el asmático no desatura. Voy a volverlo a mencionar. El asmático no desatura. No hay razón fisiológica por la cual usted, a nivel del oxímetro, tenga un oxígeno bajito, supuestamente por una crisis de asma. Lo más frecuente que pasa es que la medición fue incorrecta. Entonces, si el paciente es realmente un asmático y está desaturando, ese paciente muy probablemente le quedan como 1 o 2 minutos de vida, porque solamente se presenta la desaturación en pacientes que están en asma grave en intensivo. Eso es importante que se sepa. Pero vamos a hablar de un amigo viejo y conocido que muchas veces se usa y se abusa de él, y es el salbutamol. Hay gente que, ¿tú sabías que hay gente que todavía toma salbutamol en jarabe? Totalmente. Lo venden todavía en las farmacias, eso es increíble. ¿Y qué opinión merece, desde tu voz experta, el uso deliberado de salbutamol? Mira, el salbutamol es un broncodilatador de acción corta, que es bastante bueno, muy efectivo. El problema es que la evidencia ha demostrado hace muchísimos años que la forma oral es muy tóxica. Yo quiero explicarle a todo el mundo lo que es la diferencia entre lo inhalado y lo sistémico, o sea, lo bebido. Los efectos tóxicos o nocivos que se acumulan cuando tú ingieres un medicamento son mucho mayores versus a uno inhalado. Entonces, hace mucho se recomienda no utilizar el salbutamol ingerido porque induce taquicardia, se ha asociado a infartos y a arritmias. Ahora, el inhalado no. Dicho todo esto, el hecho de mejorar un síntoma con un broncodilatador no quita el control de la inflamación. O sea, si tú tienes un evento agudo en el que tú estás malo, tú puedes mejorar los síntomas, pero tú no vas a corregir la cascada de inflamación que te llevó a estar malo. Eso se hace con esteroides inhalados, que es el gold estándar del tratamiento actual del asma. Entonces, no debemos abusar del salbutamol. Ahora, si tú estás apretado, te falta el aire, tú tienes que darte un inhalador, sea nebulizado, sea en inhalación, como tú lo tengas disponible. Ahora, lo que debemos sacar del mercado debe ser el salbutamol bebido. Eso no debe estar en el mercado porque ya no le quedan indicaciones. ¿Qué pasa? En nuestro medio, lamentablemente, nosotros no tenemos cobertura de muchas de estas moléculas más recientes o más novedosas, pero estamos hablando novedosas de moléculas de hace 10 años, a nivel de las ARS. Entonces, esto hace que todavía mucha gente a nivel de la botica popular mal use el salbutamol. Así es. Y tenemos conocimiento, es decir, sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria, una enfermedad proinflamatoria respiratoria, y que nuestro cuerpo y nuestro sistema no escapa de esa inflamación. Entonces, yo quisiera mencionar el día de hoy si existe algún papel
para los cambios en el estilo de vida, la alimentación antiinflamatoria, el ejercicio controlado para aquellas personas que necesiten controlar su nivel de actividad por la dificultad que le pueda provocar. ¿Qué podemos decir sobre eso? Bueno, totalmente acertado de que los pacientes tienen que buscar medidas alternativas adicionales al tratamiento de base para mantener su calidad de vida. A todos mis pacientes asmáticos yo les recomiendo que deben hacer ejercicio, deben hacer actividad física. Y si no la logran hacer, yo voy a tomar conducta para que puedan lograrlo. Porque el ejercicio eventualmente se transforma en un medicamento, que es gratis. Entonces, del momento un paciente que no hacía actividad física y que ahora tú lo pones a hacer media hora, 1 hora o 45 minutos de ejercicio, aumentándolo de lunes a viernes, de lunes a domingo, este paciente eventualmente tú vas a lograr bajarle los inhaladores. Claro. Porque te va a responder. Pacientes que disminuyen su exposición a alergenos, que higienizan su casa, utilizan deshumidificadores, pacientes que comen menos productos procesados, pacientes que usan menos colorantes, son pacientes que van a tener menos crisis. Obviamente, en el subtipo alérgico va a ser más notoria la mejoría, pero en otros pacientes, como quiera, es importante. Entonces, no está mal agregar estos puntos. Importante que también dormir bien y tener un ciclo del sueño adecuado también tiene asociación al control de los síntomas, porque las manifestaciones de las 2 de la mañana a las 5 de la mañana es por un tema de disminución del cortisol. Esa es la hora en la cual el esteroide natural de su cuerpo se fue. Entonces, cuando eso no está, ahí es que comienza la crisis, sumado a eso que usted esté acostado. Y a propósito de que los colorantes y los alimentos producen crisis asmáticas y muchísimas veces son la causa raíz de las exacerbaciones, es importante reconocer que muchos pacientes van a tener intolerancias a alimentos específicos, intolerancia a productos del medio ambiente que son natural desde el punto de vista que no deberían causarnos ningún problema. Pero esa persona con crisis asmáticas a repetición, con exacerbaciones que se salen de control, siempre es importante hacerle una evaluación de esas sensibilidades, porque también pueden ser pacientes con disbiosis intestinal, con problemas inflamatorios, alérgicos, que pueden controlarse bastante cuando tratamos esa parte. Muchas veces los pacientes piensan, porque me pasa a mí en oncología, que las patologías se tratan todas con un mismo medicamento. Es decir, que la quimioterapia es quimioterapia para todo el mundo, el mismo tratamiento, y que la radioterapia es la radioterapia, o sea, es solo radioterapia. Y el asma no escapa de esa realidad. Es decir, ¿por qué a un paciente lo tratan solo con una bombita? ¿Por qué a otros pacientes van a necesitar un tratamiento combinado? Y aquí se me ocurre preguntarte, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que actualmente tenemos para el asma? ¿Cuáles son los tipos de inhaladores? ¿Con cuáles medicamentos regularmente ustedes controlan una exacerbación? ¿Cuáles son esos tratamientos? Bueno, mira, el abanico de medicación para el asma es muy amplio. O sea, y lo interesante es que uno entiende que hay un dispositivo para cada paciente. La famosa bombita o el MDI que nosotros utilizamos, que es un dispositivo presurizado, se utiliza para llevar adentro salbutamol, se utiliza para llevar adentro dilatadores de acción intermedia o larga, que son medicamentos que se pueden usar 2 veces al día o se pueden usar 1 vez al día. Llevan también los esteroides inhalados, llevan otros componentes como los antimuscarínicos que mezclan con el broncodilatador de acción corta. Esos son los inhalados. A eso venimos con los medicamentos vía oral, que son los esteroides, los antileucotrienos, que se usan mucho. Y tenemos también algunas otras alternativas, como magnesio, se puede usar acitromicina, entre otros. Perfecto. Ahora, lo interesante es que, como mencioné ahorita, hay un dispositivo para cada paciente y para cada momento del paciente. Por eso tú vas a tener un paciente que quizás se utilice con formoterol budesonida o se va a utilizar salmeterol con fluticasona, para usar 2 ejemplos famosos, que son los medicamentos que más evidencia tienen. Vienen uno en polvo seco, que son las pastillitas que ustedes van a ver que se ponen en un dispositivo que suele ser el más frecuente, uno que se llama Revolizer, y también tienes otro que son los MDI en bombita, que se suelen usar con cámara espaciadora. A mí me
me gusta usarlo con cámara espaciadora por razones de disponibilidad del medicamento hacia los pulmones, y eso va a permitir que haga efecto. Que, ojo, y eso es una cosa que siempre preguntan, la cámara espaciadora no es solamente para niños, se usa en adultos. Cuando a usted le falte el aire, literalmente su capacidad para inhalar está un poco disminuida. Entonces no sería una mala idea ponerle una cámara espaciadora que aumente un 30% de la medicación al pulmón. Dicho todo esto, gente pregunta, doctor, ¿yo no me puedo mantener controlado nada más con Montelukast, los anticontinuos? No. Si usted se controló con Montelukast, usted puede estar seguro que asma usted no tiene. Usted puede tener cualquier otra cosa, pero no asma. De la misma forma, el uso de esteroides indiscriminado, porque hay gente que cuando se meten 30 miligramos de un esteroide se siente mucho mejor y repiten la conducta múltiples veces. Después de eso se dañan un órgano, tienen un problema de resistencia a la insulina u otros síntomas adicionales, se le pone el cuello negro y después entonces tienen temas. Entonces ahí surge la pregunta de que un paciente dice, pero el doctor a mí me indicó una bombita de 2,000 pesos y el otro, pero ¿y a mí por qué me puso la de 8,000? O sea, cada paciente es individualizado y cada tratamiento se pone de manera personalizada. Cuando hablamos de asma, no es un tema simple. Hablamos de una enfermedad compleja, sistémica, como ya hemos mencionado, y va a haber un grupo de pacientes que regularmente no va a responder a los tratamientos convencionales. ¿Cómo le llamamos a ese grupo de pacientes y cuál es el abordaje que entonces se va a utilizar? Mira, ese tipo de asma nosotros le llamamos asma de difícil control. Gracias a Dios es poco frecuente, pero hay muchos casos. Es un tipo de manifestación que responde poco a los medicamentos que antes hemos mencionado y hay que fenotipificarlo. O sea, hay que tener a un paciente y definir si es alérgico, si es TH1, si es TH2. Y en español es para elegir una posibilidad de tratamiento que se llaman los biológicos. Son medicamentos dirigidos a lugares específicos de inflamación que permiten controlar los síntomas de forma muy interesante, como el omalizumab o el dumalizumab. Son medicamentos que están en nuestro país, son de alto costo, pero le mejoran la calidad de vida a un grupo de pacientes haciendo que tengan menos crisis y menos necesidad de los inhaladores. No necesariamente significa que el paciente que utilice estos medicamentos para asma grave no va a usar inhaladores. Eso no es lo que se está diciendo, no necesariamente. Ahora, sí está demostrado que presentan muchísima mejoría de control de síntomas y son una alternativa viable. Entonces, tenemos pacientes con esta sintomatología aquí en República Dominicana y aquí es uno de los lugares que tiene uno de los comités de asma grave más organizados que hay a nivel, por lo menos, del Caribe. Entonces, aquí se está haciendo un trabajo muy fino para intentar tener control de estas manifestaciones severas del asma. Asma y embarazo. ¿Puedo seguir con el tratamiento? Una de las preguntas que más recibimos es, doctora, estoy embarazada y tengo asma. ¿Puedo seguir con mi tratamiento? La respuesta es sí, y de hecho debes seguir. Suspender la medicación por miedo al bebé puede ser más riesgoso que mantenerla, porque una crisis asmática mal controlada puede afectar el oxígeno que le llega al bebé. Muchos inhaladores, incluyendo los que contienen esteroides inhalados, son seguros durante el embarazo. Siempre es importante que lo manejes con tu neumólogo y tu ginecólogo de forma conjunta, pero no tomes la decisión de parar tú misma. El mejor tratamiento es el que te permite respirar tranquila junto a tu bebé. Entonces ya lo hemos escuchado. El asma no es solo una tos que va y viene, es una condición que bien manejada va a permitir que continúes con tu vida de forma normal, pero que si la descuidamos puede cambiarlo todo. Entonces, Emil, una última pregunta breve. ¿Cuál sería el mensaje que le enviarías a tus pacientes que se hacen los locos con el tratamiento? Bueno, yo le diría primero, nos vamos a ver pronto en la consulta o nos vamos a ver en la emergencia y yo no te quiero ver en intensivo. Lo más importante es que mantengas el control de tu enfermedad y que te sientes con tu médico a que te enseñe cómo cuidarte. El tema no es ir a cada rato al médico. Yo me siento a explicarle a mis pacientes asmáticos cómo cuidarse, cómo aprender a detectar sus problemas y cómo mantenerse vivo, porque no se va a curar. Por ende, mientras más temprano aprenda a controlar su enfermedad, mejor va a vivir y más feliz va a estar. En Código Salud tenemos las claves para que tengas una vida mejor. Gracias por acompañarnos en un episodio más.
Scene Media Studio, tu playground de historias.